Bueno, bienvenidos a nuestra inducción sobre el sistema de control interno. Nosotros como organización supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia estamos obligados a mantener una estructura de control interno que cumpla precisamente con la normativa vigente, con la circular básica jurídica, y en ese sentido pues nosotros aquí queremos presentarles la estructura que tenemos pues para nuestra organización y cómo estamos contribuyendo precisamente al fortalecimiento de nuestros procesos desde el punto de vista de control interno. Para entender un poco sobre control interno tenemos más bien que hablar sobre tres elementos importantísimos que control interno maneja. Primero que todo, el ambiente de control, que tiene que ver muchísimo con la manera como nosotros nos organizamos en nuestra compañía y en lo particular cómo nosotros precisamente generamos controles sobre los procesos que nosotros realizamos. El segundo elemento es el direccionamiento estratégico, de donde se emanan precisamente las políticas, las directrices, los modelos, los manuales, los procedimientos que precisamente vienen a configurar ese control y lo hacen efectivo. Pero entonces aquí el direccionamiento estratégico va muy de la mano con los líderes de proceso, con la alta dirección, con los órganos externos de control, entre otros. Y finalmente tenemos la administración de riesgos, que va muy de la mano con los sistemas de administración de riesgo como SARO, como SARLAFT, como el SAC, que precisamente vienen a apalancar los procesos internos de la organización y que se configuran como uno de los elementos clave de control interno. Pero para entender un poco más sobre los principios de control interno, pues tenemos que hablar de los tres principios que precisamente identifican este sistema. El primero tiene que ver con el autocontrol, y esto tiene que ver muchísimo con la capacidad que tiene el colaborador para poder controlarse, para poder detectar desviaciones, para precisamente efectuar correctivos cuando aplique de los procesos o de las actividades que obviamente esté liderando. ¿Para qué? Para garantizar precisamente que las tareas que están bajo su responsabilidad se hagan de manera ética y transparente. Digamos que el autocontrol va muy de la mano con el quehacer personal de cada uno de los colaboradores. Cuando hablamos de la autorregulación, es la capacidad que tiene la organización para reglamentar, para direccionar, para definir lineamientos y precisamente para establecer controles referentes a las normas y los procedimientos que permitan una coordinación adecuada de las actividades que nosotros hagamos acá. Entonces aquí va muy de la mano las políticas que nosotros mismos establezcamos, cómo nosotros estamos, alineados en término particular en la manera como nosotros aplicamos las políticas, cómo nosotros aplicamos el reglamento interno de trabajo, el código de ética, que vale la pena decirles que lo tenemos, y en ese sentido pues es importante que nosotros conozcamos los contenidos de cada uno de estos elementos que precisamente nos llevan a la autorregulación de las actividades. Y finalmente el tercer principio, que no es el menos importante pero que viene a complementar los principios del control interno, tiene que ver con la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para coordinar, para aplicar y evaluar las funciones que nos han sido asignadas. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, estos tres puntos, estos tres principios van muy de la mano con la manera en la cual la organización trabaja, la forma como se autorregula, se autocontrola y se autogestiona. Ya hablamos de los principios y ya hablamos de las características principales del control interno. Ahora hablemos de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que precisamente tiene control interno? El primero tiene que ver con el ambiente de control, que como lo comentaba anteriormente, tiene que ver con todo, ese escenario en el cual la organización se mueve para controlar los procesos en los cuales está inmerso, el objeto del negocio, cómo nosotros tenemos controlados cada uno de los elementos que tenemos en cada uno de los procesos que lideramos, cuáles son, los lineamientos, esas directrices que tenemos establecidas, y cada una de esas funcionalidades cómo le aporta precisamente al fortalecimiento del control interno de la organización. Un componente fuerte, un elemento fuerte de control interno es la gestión del riesgo. Y bueno, todas las organizaciones ahora pensamos en la gestión del riesgo, en el antecedernos a cualquier evento, a cualquier situación adversa al negocio. Y pues control interno no es la excepción. Y un elemento importante o ganador para poder contrarrestar estas adversidades que podamos tener como organización tiene que ver con la gestión del riesgo.
Obviamente ya esto está mucho más enmarcado en los sistemas de administración de riesgo que tengamos nosotros en la organización, pero no necesariamente es lo único que se ocupe control interno de ver. Cualquier tipo de riesgo que pueda acaecer a la organización o que pueda comprometerlo en su objeto social, pues tiene que ver muchísimo con esta gestión del riesgo. También uno de los elementos de control interno tiene que ver con las actividades de control, que son todas, digamos, las acciones que nosotros tenemos particularmente definidas para controlar el negocio, para controlar las acciones, para controlar las funciones. La información, la comunicación y la divulgación, que son claves en un sistema de gestión, en un sistema de administración, en cualquier protocolo que tengamos de manejo de negocio. Es muy importante tener protocolizadas estas acciones y cómo nos estamos informando y comunicando entre unas y otras áreas. Es supremamente importante tener en cuenta este punto en el cual nosotros pues obviamente estamos muy presentes. El monitoreo, obviamente, pues sin que no se mida nada, pues no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces el monitoreo es un punto supremamente importante para el sistema de control interno porque nos ayuda muchísimo a establecer cuáles son esos factores claves de desempeño, cómo estamos yendo con nuestro sistema de control interno, cuáles son, digamos, esos puntos, ese comportamiento, esa tendencia, esos riesgos que nos están representando muchísimo más, digamos, aspectos críticos en el control interno y cómo precisamente ese monitoreo favorece el fortalecimiento de los anteriores elementos como tal. Y finalmente hay un punto muy importante que tiene que ver con la evaluación independiente. Todos los sistemas de control interno de las organizaciones supervisadas por la Superfinanciera deben tener una evaluación independiente, que si lo llevamos a un vocablo un poco más usado dentro de nuestro sector, pues es como una auditoría, digámoslo así. Sin embargo, lo que quiere la superintendencia a través del control interno no es llamarlo auditoría porque pues de alguna otra manera la palabra auditoría asusta un poco. La evaluación independiente tiene que ver con una evaluación, con una revisión clave, objetiva, muy, digamos, muy determinada desde lo afuera de la organización, por eso se llama independiente, no la puede hacer la misma organización, tiene que ser un tercero que precisamente ayude o colabore o nos haga ver los puntos claves del control interno a mejorar y cuáles son los que estamos, digamos, debidamente fortalecidos para afianzarlos y que nos ayuden a digamos, subsanar las acciones o los hallazgos en el sistema de control interno. Muy bien, ahora hablemos de las áreas especializadas en control interno. Control interno tiene varias áreas especializadas. La primera de ellas tiene que ver con la gestión contable y cuando hablamos de la gestión contable estamos diciendo que control interno siempre va a buscar establecer dentro del mismo modelo de control interno, dentro de sus digamos elementos constitutivos de control como son la junta directiva o como los comités de auditoría o las asambleas, que las acciones de fiscalización, verificación y control sean o reflejen más bien una manera fidedigna a la realidad financiera de la organización. Lo que busca control interno es que precisamente la información financiera que estemos dando sea la más fiable o sea fiable al verdadero comportamiento de la organización. Por eso es que el control interno en la gestión contable va muy de la mano con el establecimiento de estos 11 puntos. Que quiero rescatar algunos que son muy importantes. Pues estudiar las políticas y procedimientos contables, obviamente escatimar o no escatimar más bien en la supervisión de los procesos, tiene que ver muchísimo con la presentación de informes, también tiene que ver con los sistemas de información que son claves y que van muy de la mano con las áreas de tecnología de la información, establecer los controles generales precisamente para los procesos contables, el establecimiento de límites de gasto, en este caso de la parte financiera, que son muy importantes y que ayudan precisamente a mejorar el control interno de la organización y finalmente obviamente con todo lo que tiene que ver con el control del sistema informático que brinda la información contable como tal. Ya pasando digamos de este punto del área contable, que es un área importantísima en las organizaciones, entramos a hablar de la gestión de la tecnología. Y cuando hablamos de la gestión de la tecnología, estamos hablando que la tecnología precisamente hace parte inherente a todos los procesos, porque ahora en este momento, en la actualidad, pues los procesos tecnológicos son muy fuertes en las organizaciones.
y ayudan precisamente a mejorar el flujo de información. Entonces, cuando hablamos de la gestión de la tecnología en control interno, estamos hablando de la mejora y de la evaluación con el propósito que esta gestión en tecnología de la información favorezca los procesos, ayuden a que sean más ágiles, que se den en condiciones de seguridad, calidad y cumplimiento. Esto tiene que ver desde el punto de vista de los desarrollos, por ejemplo, que hacemos, hasta un plan estratégico de seguridad de tecnología de la información. Entonces, cuando hablamos de los componentes de tecnología en control interno, pues estamos hablando en primera instancia del quehacer estratégico. Hablamos de un plan estratégico de tecnología, hablamos de la infraestructura tecnológica, hablamos de la calidad de la infraestructura como tal, la acreditación de los sistemas, la salvaguarda de todo lo que tiene que ver con licenciamientos, la continuidad del negocio, la seguridad de los sistemas, el entrenamiento de los usuarios para una adecuada gestión de los activos de información dentro de la organización, la administración de las operaciones en tecnología de la información, la administración de los datos, y aquí tiene que ver mucho también en la parte de habeas data, también el cumplimiento de los requerimientos de terceros en la parte legal para los derechos de autor, el tema de propiedad intelectual, que es muy importante, y de comercio electrónico, y así sucesivamente, y sin dejar, digamos, de la mano con el tema de los proyectos en sistemas, que también se han convertido de la mano con una parte importante en la parte de seguridad de la información. Las normas de control interno para la gestión, digamos, tecnológica también van muy de la mano precisamente con la prestación de esos servicios, y sin dejar de la mano, pues obviamente, que la documentación es muy importante y que todo lo que tiene que ver con los aspectos, digamos, trazables en tecnología de la información son importantes para el quehacer de los procesos de la entidad. Ahora hablemos de los órganos internos de control interno. Entonces, cuando hablamos de los órganos internos de control interno, estamos hablando de esos órganos que precisamente ayudan desde el interior de la organización a que el control interno sea efectivo. Tenemos a la Junta Directiva, que de primera mano, pues obviamente es el llamado precisamente en orden para que funcione el control interno dentro de la organización. Tenemos la auditoría interna, o el área o el departamento que equivalentemente haga sus funciones. Como yo les explicaba al inicio de nuestra charla, nosotros no tenemos un área de control interno, tenemos una estructura de control interno, pero contamos con una firma externa que hace de auditoría interna y que nos ayuda precisamente con todo el quehacer de control interno. Y también contamos con un comité de auditoría en la organización que está conformado por 3 miembros de junta directiva. Entonces, ustedes se dan cuenta, estos 3 órganos se hablan entre sí, revisan las situaciones entre sí, y son las que particularmente dictaminan al interior de la organización lo que tiene que hacerse en función de los procesos de control interno. Ahora hablemos de los órganos externos de control interno, que obviamente va muy enfocado a lo que es la revisoría fiscal. Entonces, la revisoría fiscal precisamente es una, digamos, una figura que tenemos las entidades supervisadas, ¿cierto?, para precisamente valorar los sistemas de control interno que tiene la organización y la administración de riesgos. Olvidemos que control interno tiene un elemento importante, que es lo que es gestión del riesgo. Entonces, no podemos olvidar la gestión del riesgo, y también la revisoría fiscal se encarga de velar que las entidades supervisadas, ¿cierto?, implementemos de manera sistemática, adecuada y respetando los requerimientos legales todo lo que tiene que ver con la normativa vigente en cuanto precisamente a administración de riesgos se refiera. Aquí hay un punto muy importante, y es que pues digamos que para cerrar un poco el ciclo ya de control interno, y pues para que ustedes entiendan un poco de la mano cómo va esta parte, pues la documentación de control interno es muy vasta, es muy amplia, es muy robusta. Y aquí pues quise traer todos los puntos que precisamente la normativa tiene en relación con con la documentación de control interno. Primero que todo, estimar los planes y programas precisamente para afianzar los procesos estratégicos de tecnología de la información. El código de conducta, que lo tenemos nosotros en nuestra organización, hace parte de la documentación de control interno. Todo lo que tiene que ver con la socialización de los principios y los valores de control interno también. La metodología y la herramienta definidas para hacer la evaluación de control interno.
El mapa de riesgos de control interno, que todo esto que les estoy contando lo tenemos en nuestra intranet. Igual las personas que no tengan acceso a nuestra intranet, con gusto se los podemos hacer llegar. Las políticas para los manejos de riesgo, las políticas también para el manejo de la información, todo lo que tenga que ver con soporte de comunicación del mapa de riesgos y las políticas de control interno, todo lo que tenga que ver con evaluación de desempeño en todos los niveles de la organización, esto muy enfocado a cada uno de los colaboradores, estructura organizacional, manual de funciones, todo lo que tiene que ver con perfiles de cargo, el plan anual de auditoría interna. Tenemos un programa de auditoría interna que precisamente nos ayuda muchísimo a controlar la manera como la organización ha sido revisada y verificada durante todo el año, los reportes que tengan que ver con los organismos competentes digamos, del Estado o cualquier grupo de interés que requiere información nuestra, las políticas de servicio, los resultados de los procesos y evaluación de los planes y programas que incluyan la satisfacción del cliente. Esto va muy apegado con sistemas de gestión de calidad. Si ustedes se dan cuenta, aun cuando control interno no lo menciona de manera puntual, sí lo menciona de manera tangencial. Estrategias de servicio al cliente que van muy de la mano con la gestión comercial, los mecanismos para recibir peticiones, quejas y recursos, que también lo tenemos en nuestra organización, todo lo que tenga que ver con disposición específica de la prestación al consumidor, la ley 1328 del 2009, que tiene que ver con la protección del consumidor, así como el decreto 2555 del 2010. También lo que tiene que ver con los papeles de trabajo, donde los organismos de control definan específicamente qué se debe mejorar precisamente en la organización en cuanto a control interno. Y también, y finalmente, para cerrar todo el background, digamos, del control interno, estamos hablando de los planes y los programas de mejora a control interno. Pues bien, esto es lo que les queríamos contar en términos de control interno a todos ustedes. Como verán, parece ser un sistema muy pequeño, pero creería que es uno de los más grandes que tenemos en la organización por la cantidad, digamos, de documentación, y no solamente documentación, sino que viene a recoger todas las buenas prácticas que tenemos en la organización en cuanto a la mejora de nuestros procesos. Me despido, no sin antes decirles que pueden ustedes escribirnos a nuestro correo calidad@correcol.com y pues obviamente efectuar las preguntas que ustedes desean, lo que ustedes quieren que nosotros les aclaremos, que les ampliemos. Con mucho gusto estaremos a la orden. Hasta una próxima oportunidad.